Allí en el libro de Génesis capítulo 6 vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Dice en su palabra el Señor que a todos atraerá a Él mismo si Él fuere levantado, pero como Él fue levantado, ¿verdad? Pero dice allí el capítulo 6 de Génesis, su versículo 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, ¿verdad? Siéntense. Con Dios caminó Noé. A todos atraeré a mí mismo. Todos tenemos una reputación, una forma de ser. La reputación es el estado de una persona. El estado de una persona es un renombre, es un prestigio. Es un prestigio, esa es la reputación. ¿Qué reputación tienen los que no se apartan del mal? ¿Qué reputación tienen los que están afanados? ¿Verdad? ¿Cuál es la reputación? La reputación de Noé fue un hombre justo. Esa fue la reputación de Noé. Dios se agradó de él por su inocencia. O sea, Noé era inocente según lo que vemos ahí. Y Dios se agradó de él. Si nosotros nos preguntamos, ¿estará agradado Dios de lo que yo hago? Cuando en sí una persona estará haciendo un mal, quizás ni puede preguntar ni se acuerda, pero si preguntaría, ¿estará agradado Dios de lo que estoy haciendo? Nos damos cuenta que el hombre sabe de lo que Dios se agrada y de lo que no le agrada. Pero cuando se habla, cuando las personas rechazan la verdad, todas las cosas para ellos son puras. Todo lo que hacen para ellos es bueno. Cuando rechazan la verdad, cuando rechazan la verdad de Dios. Nuestra reputación debe ser no rechazar la palabra de Dios para actuar en justicia, para ser justos, como Noé. Vamos a ver, hablar de ser justos. No estamos hablando de que somos justos por nosotros mismos, sino que vamos a ser justos porque Dios nos va a justificar, porque ve que nos agrada la justicia, porque hay hombres en esta tierra que les agrada la justicia y a esos hombres esos hombres llegan a tener un agrado a Dios. O sea, Dios se agrada de ellos, ¿verdad? Porque les gusta la justicia, no porque sean justos, sino porque les gusta la justicia, ¿verdad? Entonces esa es una buena reputación, pero ¿cuál será la reputación nuestra? Tenemos que examinarnos. La reputación es el estado de una persona, un renombre, un prestigio, pero la reputación de Noé fue un hombre que era un hombre justo, un hombre inocente, tanto como hoy, óiganse bien. Si ustedes se dan cuenta en las fechas de hoy, tanto como hoy, en aquella época, la tierra se vio corrompida y llena de iniquidad. Llena, pero muy llena de iniquidad. ¿Qué es esto? La tierra estaba arruinada, pero ¿por qué estaba arruinada? ¿Por qué estaba arruinada? Porque los hombres arruinaron el camino sobre la tierra. Por eso estaba arruinada la tierra. Entonces surge una palabra ahí que se llama iniquidad. Los hombres estaban llenos de iniquidad, como hoy. Porque la iniquidad concede cuando el hombre se aleja de Dios, cuando no tiene un altar. Ahorita tenemos un altar familiar. Los hombres deberían de tener un altar familiar en sus casas, ¿verdad? Pero como la iniquidad tiene poder sobre ellos, la iniquidad hace a los hombres malhechores. Nosotros estamos acá adorando a Dios, mientras que otros están haciendo lo contrario. Otros están hablando mal de una persona, otros están, dispuestos a ir a hacer algo malo, como poder ir y despojar a alguien de sus pertenencias.
Y otros están despreciando la casa de Dios, como hoy más que nunca lo hemos visto. El diablo está trabajando para arrastrar a la gente y sacarla de las iglesias, y lo ha logrado. ¿Cuánta gente solo de vez en cuando está en la iglesia? ¿Cuánta gente ha renunciado a sus privilegios? Porque el diablo los ha arrastrado, como el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, pero luego da un testimonio. En aquel entonces yo perseguía a la iglesia, hasta asesinaba y metía en la cárcel a la gente, pero ahora yo sirvo al Señor. Ahora está dando un testimonio porque Dios lo justificó. Pero cuando a nosotros Dios nos justifica, no nos separemos ya de Dios. No nos separemos más de Dios porque es peor el asunto después. Entonces nosotros vamos a ver que Dios es justo. Dios da la paga, o la justicia misma va a pagar, porque lo que el hombre siembra, eso segará. Pero ¿por qué el diablo está arrastrando a la gente para sacarla de las iglesias? Porque la gente ha decidido desobedecer el mandato de Dios. La gente está rechazando. La gente está rechazando la palabra de Dios, no quiere obedecerla y no quiere la verdad, y para él las cosas son puras. Todo lo que hace está bueno. Dios nos habla. La iniquidad pues hace a los hombres malhechores y criminales, ¿verdad? Y esta es la vida de los hombres sin Cristo. Esta es la vida de los hombres que no tienen a Cristo. Pero en esa muchedumbre hay hombres que les gusta la justicia y Dios se agrada de ellos y los justifica para salvación. Eso es lo que sucede en esta tierra. En esta tierra que está corrompida, habemos hombres que nos agrada la justicia. Y Dios está agradado de eso y Él nos ha justificado. Él nos ha justificado a nosotros, Él nos ha hecho justos. Dios se agradó de los hijos de Leví. Los hijos de Leví, en una ocasión los hijos de Leví los nombraron como armas de iniquidad, armas, o sea, gente que hace mal, pero Dios se agradó de ellos allá cuando tenían el becerro, cuando Aarón hizo un becerro, y Moisés dijo, bueno, ¿quiénes quieren servir al Señor? Que vengan conmigo, y los que no, pues que se vayan para allá. Y los de Leví vinieron con Moisés, aquellos hombres que los habían tratado de armas de iniquidad. Si quieren, miremoslo en Éxodo capítulo 32, ahí en el versículo 25 y su versículo 26. Dios se agradó de los hijos de Leví y los hizo sacerdotes. Nosotros no elegimos al Señor, ¿verdad? Él nos eligió a nosotros. Nosotros no elegimos al Señor. Él nos eligió a nosotros. El verso 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque a Aarón lo había permitido. Miren lo que hace Aarón, para vergüenza entre sus enemigos, dice, ¿verdad? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví. O sea que hubieron unos que no siguieron la idolatría, que no siguieron adorando al becerro, se juntaron con Moisés. Dios se agradó del pueblo de Leví. ¿Cuántos quieren venir al altar? ¿Y cuántos quieren irse al afán, a las tradiciones de este mundo, como lo hicieron hoy en día, verdad? ¿Cuántos todos los años, cuando llegan estas fechas de emociones, fechas de realce, caen en la idolatría, caen en el afán y se olvidan que están en el altar de Dios, porque están envueltos de iniquidad? Dejan que la iniquidad los trastorne y rechazan la verdad y dicen que para ellos todo está bien, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Dios se agrada del que hace justicia, para él justificarlo. Entonces, el hombre no puede conquistar la compasión por sí mismo. No puede por sí mismo. Esaú y Jacob, ¿verdad? Estuvieron para bendecirnos a nosotros con la oportunidad de conocer algo, ¿verdad? Que Dios da la salvación y no importa cuál sea tu pecado, que Dios te perdona y no importa el tamaño de tu pecado.
¿verdad? Esa es la bendición que recibimos de Esaú y Jacob. Si quiere, venga a Romanos capítulo 9 y nos damos cuenta de algo, que el hombre no puede conquistar la compasión por sí mismo. Nunca va a poder. Bueno, Dios usó a Esaú, como dije, y a Jacob para bendecirnos con la oportunidad. Jacob era un engañador y Esaú era un orgulloso que despreció y vendió su bendición. Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El que llama, al que llama para que nos santifiquemos. Vaya a Romanos 11, verso 32, porque también ahí hay algo. Entonces vemos ahí que es por el que el Señor llama, ¿verdad? No es para que nosotros pensemos que sea por obras, y no es porque uno sea más pecador que el otro, que no, es por el que Dios llama. Y Dios no está viendo el tamaño del pecado, pero sí está viendo a las personas que les gusta la justicia, a las personas que les gusta ser piadosas, a las personas que hacen el bien, a las personas que aborrecen el mal. El Señor les justifica, les está llamando. El versículo 32, perdón, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, dice, ¿verdad? Para tener misericordia de todos. Dios tiene misericordia del hombre, a pesar de que el hombre está envuelto en la iniquidad, está en rebeliones, ¿verdad? Está en delitos. Dios lo quiere resucitar. Pero ¿qué pasa con la gente que ya fue justificada? La gente que ya fue perdonada, la gente que ya tiene que estar en adoración pura a Dios, en alabanza pura a Dios, que se han ido. Estos pierden muchas bendiciones, estos llevan un camino tan forzado, unas pendientes tan peligrosas, que van arriesgando sus vidas, van arriesgándose a ser hasta al grado de perder su salvación. Si ustedes no están atentos, si ustedes no están listos, pues el hombre puede hasta perder su salvación, ¿no? Porque dice que no descuidemos esta salvación tan grande. Entonces, hay unos que rechazan al Espíritu, porque el Espíritu no es irresistible, el Espíritu se puede rechazar. Y miremos a los mismos fariseos, cómo ellos rechazaron al Espíritu. Mateo 23:37 dice algo sobre ellos, que ellos rechazaron al Espíritu, porque el Espíritu no es irresistible. El Espíritu de Dios se puede rechazar, se puede rechazar. El versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice ahí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, le dice. Ahora el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechazaron. Los fariseos eran hombres expertos, tenían conocimiento, pero estaban rechazando la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con el hombre que ya fue justificado, el hombre que ya nació, que luego se resiste al Espíritu. ¿Y qué pasa con su casa? Queda desierta, queda sin espíritu, queda como muerta, está dormido el espíritu. Y no permitamos esas cosas. Por eso es que hay comprensión con las personas inconstantes, solo se les da un mensaje. El mensaje, bueno, el inconstante no le va bien, pero puede agarrar su constancia, puede elegir su constancia para que le vaya mejor. Dios atrae a las personas por medio del Espíritu y abarca a todos. Abarca a todos, está llamando a todos. Los que se resisten no pueden venir a Jesús.
no pueden venir a Jesús. Y por eso mira allá en el capítulo 6 de Juan, los que se resisten no pueden venir a Jesús. No hay que resistirnos al Espíritu, no hay que resistirnos a la palabra de Dios, hay que hacer caso. Allá en el versículo 44 de Juan 6 dice, ninguno puede venir a mí, dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto está abarcando a todos, porque Dios ha decidido tener misericordia de todos. Ha decidido tener misericordia de todos, por cuanto allá en el, vuelve a decir en Juan 12, su versículo 32, está diciendo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice, ¿ve? Entonces, Dios tiene misericordia, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Nosotros no tenemos que rechazar la palabra de Dios. Los fariseos rechazaron la palabra de Dios, pero la casa de ellos se les dijo que iba a estar desierta. No quiero mi casa desierta. ¿Cuántos quieren su casa desierta? Yo creo que nadie, ¿verdad? Creo que todos quieren una casa llena de provisiones, una casa muy limpia. Todos la desean. Hay que portarnos bien. Hay que portarnos bien. Hay que, para que nuestra casa no sea dejada desierta, es decir, sin el Espíritu de Dios, sin comunión con Dios, porque eso es tener la casa desierta, ¿verdad? Está bien. La iniquidad está en acción, porque la Biblia lo dice. La iniquidad está en acción. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de la iniquidad, todos aquellos que destruyen, todos aquellos malhechores están en acción, ¿verdad? Aquellos que matan, aquellos que roban, están en acción. Ese es el misterio de la iniquidad. Solo dice que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Estamos predicando la palabra de Dios y entonces esto ha hecho que muchas personas se detengan de hacer el mal, que se arrepientan porque estamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no existe el espíritu, no existe el espíritu de gracia para los que hacen iniquidad, porque lo rechazan. Para ellos no existe porque no lo miran, pero para nosotros que hemos recibido el espíritu de gracia, ¿verdad? En nuestra casa no está desierta, ¿verdad? Y hoy existe el espíritu de gracia, Efesios lo dice. El espíritu de gracia, Efesios 2, allá en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Cuando el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tomemos en cuenta que todo aquel que crea y sea bautizado, este será salvo, ¿verdad? Este es salvo y